Los agentes invisibles en los templos y logias, segunda parte. Tenemos la sabia costumbre de hacer revisiones y restaurar las cosas antes de que se nos rompan, pero no hacemos lo mismo respecto al egregor y a los templos etérico-espirituales que creamos en las iglesias, templos y escuelas físicas. En algunos centros se mantiene el egregor durante muchos años, aunque vayan pocas personas, si éstas cumplen su deber. Pero en otros, donde van muchos asistentes, pueden dejar morir el egregor o no atraer las fuerzas espirituales porque no se hacen los deberes correctamente o porque se hacen o se hablan cosas contrarias al espíritu o vibración de la escuela del egregor o, lo que es lo mismo, del rayo. Si en un centro, en ese mismo templo donde se hacen los servicios, las invocaciones, etcétera, es el mismo lugar donde la gente se reúne a charlar y a contar sus historias, sus cosas personales y a hablar de todo, incluso de negatividades, pues entonces estamos impidiendo en cierto modo que eso funcione correctamente. En este caso, los centros de la Fraternidad de Rosacruz Heindel tienen una labor importante que cumplir. Es el llamado servicio de curación. Es un deber de cada asistente ir al templo o centro lo más limpio posible de malos pensamientos, deseos y sentimientos, porque cuando no nos autoobservamos a menudo, solemos dejarnos llevar por muchas malas costumbres y debilidades. Para mantener puro el centro y alimentar el egregor, además de lo dicho hasta ahora, deberíamos tener mucho cuidado con lo que decimos, hacemos y pensamos, porque eso afecta a la atmósfera etérica mental que hay y con la cual se trabaja en los rituales y servicios que se hacen. Lo ideal sería que hubiera una habitación aparte para la administración y demás deberes materiales y dejar el templo única y exclusivamente para los rituales y los servicios devocionales. Lo profano no debe mezclarse con lo espiritual y devocional. Y lo mismo ocurre en nuestras propias casas. Quien pueda tener un rinconcito en su casa, una habitación chiquitita, o aunque sea en el dormitorio, tenga por costumbre meterse y cerrar la puerta, meterse y hacer sus oraciones, sus meditaciones, sus trabajos internos en él, estará creando un pequeñito templo, un rinconcito ahí etérico espiritual. Y cuando se meta en él, se encontrará muy bien. Y el día que no lo haga, lo echará de menos incluso. Bastante es ya que durante los servicios a veces se esté pensando en cosas o hechos que contienen vibraciones egoístas y similares, o sea, cosas personales. Tampoco cabe en un centro los celos, las envidias y los piques que casi seguro que haya en algunos centros, y mucho menos otros servicios o actividades que muevan energías cuyas vibraciones nada tengan que ver con el rayo de la escuela. Estas cosas tampoco se deberían hacer ni lo más mínimo, como lo he conocido yo. El espíritu y la vibración de lo que se lea, diga o haga en el templo debe estar en sintonía con las enseñanzas del rayo a que pertenece la escuela si de verdad se quiere crear armonía, alimentar el egregor del templo y atraer los correspondientes ángeles y elementales. Un pensamiento relacionado con el servicio devocional puede ser absorbido por otros que creen, otros asistentes, y que nada tengan que ver con lo que se está haciendo. Por eso los probacionistas, discípulos y veteranos ya de la escuela, estudiantes, deben velar porque se cumplan las normas y porque no se disuelva la armonía del egregor. En esto tiene un papel muy importante el oficiante u orador, porque sus lecturas deben servir para aclarar y sembrar en las mentes y para atraer la atención de los asistentes. Hay una parte en el servicio devocional que en los servicios, dependiendo del centro y de donde sea, se pueden hacer muchas cosas, parece ser, que no se deberían hacer. Pero hay una parte en la que un miembro de los dos que leen, el oficiante y el otro,
pues puede leer algo que ha escrito él personalmente. Bueno, pues incluso eso y sobre todo, la persona que lo escriba debe tener presente que tiene que estar identificado de alguna manera con el ideal de esa escuela, de ese rayo. No se pueden leer en los servicios cosas personales ni cosas que tengan que ver con otras escuelas y mucho menos ir en sentido contrario de lo que se debería de hacer, leer en el centro. Bien, si se actúa correctamente, si se consigue esto, es como decir que se ha hecho un trabajo multiplicado por cada asistente. Si lo que yo leo es positivo, se relaciona con el servicio desinteresado a los demás, con el amor al prójimo, con lo que hablamos, lo que es las enseñanzas de la fraternidad Rosacruz, etc., eso se multiplica por cada uno de los asistentes que hay si colaboran en esa misma sintonía. Pero si lo que yo escribo resulta que son invenciones mías, son cosas absurdas, son cosas que no tienen nada que ver con la fraternidad, cuando yo lea eso en ese centro, lo que estoy haciendo es una distorsión total y estoy influyendo negativamente en las personas que están ahí. Debería ser un privilegio poder compartir y colaborar con estos servicios y rituales, pero también es una responsabilidad, porque dependiendo de lo que se haga, así serán los efectos sobre los asistentes y sobre los agentes invisibles que asisten a ese templo. Repito, y es importante sobre todo porque sé que miembros de la Fraternidad Rosacruz escuchan estos audios. Debería ser un privilegio subir al estrado de un centro de la fraternidad a poder leer un servicio devocional, sobre todo un servicio devocional, o leer algo propio. Es un privilegio y por lo tanto es una gran responsabilidad que se haga bien por parte de quien lo haga. El egregor es una entidad colectiva que está despierto respecto a todo aquello que le incumbe y que le alimenta, y podríamos decir que está compuesto de tres clases de materia, que son etérica, emocional y mental. Su forma tiene cierta similitud con lo que representa, pero se puede embellecer por medio de todo lo que haya en el templo y que sea creador de belleza, de verdad, fraternidad, de elevación, etc. Sin embargo, cuando se hace lo contrario y se va dejando todo lo que le mantenía despierto, este egregor entonces va decayendo. Es triste que esto llegue a ocurrir, porque un egregor es un gran auxiliar invisible, sea en una escuela o sea en una iglesia. Las escuelas iniciáticas, logias e iglesias no fueron creadas solamente para que estudiaran o se reunieran en ellas determinadas personas con el fin de estudiar u orar. Fueron creadas también por maestros o iniciados con la intención de que sus afiliados, asistentes, obtuvieran cierto desarrollo espiritual y sabiduría. Esta es la diferencia entre un egregor auxiliar y otro de cualquier centro o escuela fundada para hacer negocio, que hoy hay muchas, para sacar dinero. La Fraternidad Rosacruz está fundada por un iniciado y protegida por un hermano mayor, pero tan importante como eso es la labor que hace en todo el mundo uniendo a sus miembros en sus diferentes aspectos invisibles, aspectos en los que intervienen ángeles, seres humanos, egregores y otras formas de vida. Por eso, estos templos y locales pueden convertirse en un lugar donde se derraman ciertas energías y de donde surgen otras que favorecen al mundo y la sociedad, sea en lo espiritual o sea en la salud. Es un privilegio estar en esos lugares colaborando de alguna manera en el servicio o en la ceremonia. Podríamos afirmar que quien en esta vida pertenece a una escuela, logia o iglesia es porque en otra se ha esforzado por encontrar la verdad. Y digo que es un privilegio no solamente por estar bajo la influencia de un ser superior y del egregor, etc., sino por la gran obra que en esos lugares se hace
y que sirve de ayuda a la humanidad. Cada templo, iglesia, lo que sea, tiene una función y tiene un alcance. Recordemos que un pensamiento, palabra o lectura, en la vibración que le corresponde según su rayo, se une al plano mental con el que está en sintonía y a los pensamientos de los presentes, y que esto es fortalecido también por el egregor para crear una especie de templo etérico que envuelve a los asistentes. Esto ocurre principalmente en la Eucaristía, como ya he dicho alguna vez, y así lo escribió un clarividente de la escuela anglicana perteneciente a la Sociedad Teosófica. Lo que pasa que es que en las iglesias, al haber tantísima gente, el templo que se construye es grandísimo y acuden muchísimas entidades. En un centro o logia, pues es menor, hay menos asistentes, hay menos poderes en marcha, menos invocaciones, pero también ocurre lo mismo y hay entidades. Si los participantes ponen de su parte, la forma de pensamiento comunitaria creada durante un servicio devocional podría alcanzar incluso el plano del amor unificador, que es el plano de lo que llamamos el espíritu de vida, desde donde podría descender su respuesta hacia esas personas. Y eso ocurre incluso cuando se hace una verdadera oración o invocación, donde entra también la adoración, la contemplación. Entonces, y a partir de ahí, cada miembro debería hacer buen uso de esas bendiciones en su vida cotidiana. Las palabras y expresiones de un miembro de una escuela o iglesia pueden hacer una gran obra en la sociedad cuando encuentran receptores, porque tanto la enseñanza interna como las cualidades espirituales suenan muy por encima de los ruidos del mundo. Y cuando el aspirante cumple sus deberes como miembro y hace sus oraciones y trabajos que le corresponden, incluso su sola presencia y sus pensamientos causarán buenos efectos entre el prójimo gracias a las diferentes entidades que le acompañan. Algo similar ocurre con los centros o pequeñas iglesias y templos. Si la labor que se hace es buena y la atmósfera mental y emocional está basada en la devoción y en los ideales más elevados, entonces los guías y maestros de esas escuelas o iglesias pondrán más empeño en el lugar. Los ocultistas serios y devotos que hayan pertenecido o pertenezcan a alguno de esos medios de desarrollo saben perfectamente que se nota mucho más la influencia superior cuando se hacen bien y más a menudo los servicios, tanto en un templo como en la propia casa. Si Dios ha creado un universo, si éste es parte de él, y si Dios es amor y todo lo que se deriva de él, significa que el amor está presente en todo lugar y espacio, y que solo es necesario sintonizarse con esas virtudes divinas para poder recibir sus bendiciones. Démonos cuenta de que cuanto más elevado sea el mundo donde lleguen nuestras invocaciones y plegarias, más pura es la naturaleza divina de ese mundo y más fácil será obtener respuesta en forma de gracia de Dios, por medio de sus jerarquías e intermediarios, claro. Por eso es importante tener un templo, asistir y participar y crear entre todos y juntos a las entidades invisibles presentes un canal de energía magnética que ascienda y que sintonice con el mundo del amor y de la unificación. Y eso se puede llegar a crear, como digo, en las iglesias se crea y se puede llegar a crear en un centro de estos o en una logia. Llegar hasta el mundo del espíritu divina y recibir una respuesta de ahí. Cuando un grupo de personas hace algún servicio devocional o ritual litúrgico, además de engrandecer el poder del egregor y el templo etérico, abre un canal a través de los mundos para que pueda descender una respuesta. Lo que existe en un mundo no puede conectarse sin más ni más con otro superior, pero sí puede ocurrir lo contrario.
Por eso, cuando en un templo se abre un canal que conecta varios mundos, se puede recibir ayuda de ellos. Estamos de acuerdo en que el efecto de un servicio o ritual de un centro no atrae las mismas entidades ni los mismos efectos sobre los asistentes que, por ejemplo, la misa, que es un sacramento instaurado por Cristo. Pero en casos o escuelas iniciáticas como la Fraternidad Rosacruz de Max Heindel y de verdaderas logias, sí se pueden producir hechos como los que estamos comentando, porque hay seres de muy elevado desarrollo al cuidado de todo lo que representa. Otra cosa diferente es la clase de gente que acuda. Los servicios y otras cosas que se hagan en el templo también, y el esfuerzo, incluso el esfuerzo o sacrificio que se haga para crear ese templo etérico y ese egregor con la ayuda de los ángeles y sus ayudantes. En la misa hay un sacerdote con su correspondiente poder y, por ejemplo, en una logia o en un centro Rosacruz, no. Pero en todos los demás es similar. Hay símbolos, objetos, liturgia, oraciones, música, incienso, canto, etc. El efecto de los pensamientos, la atmósfera espiritual, el magnetismo y la posibilidad de abrir un canal para obtener una respuesta es siempre la misma en estos sitios. Siempre hay que se hagan las cosas bien, siempre hay que se hagan los trabajos que se deben hacer, con la frecuencia que se deben hacer, etc. Solo es necesaria la buena voluntad y la colaboración del oficiante y de los asistentes para que un templo pueda convertirse en un centro magnético. Cuando los asistentes son de algún grado importante y son conscientes de lo que hacen, crean bellas formas de pensamiento que facilitarán el mecanismo para que una efusión de energía espiritual descienda de los mundos superiores, es decir, para que se convierta en un canal. Cuando una persona ora fervorosamente y pide por los demás, sus pensamientos no vuelven a él como ocurre con los pensamientos comunes y egoístas. Sin embargo, sí vuelven hacia él la respuesta en forma de energía divina. Por consiguiente, ese mismo hecho en una iglesia o logia sobre sus fieles y colaboradores engrandecerá la obra y facilitará la apertura del canal. Cuando un asistente procura tener buenos pensamientos y emitir vibraciones emocionales de amor y fraternidad, él mismo se eleva y se convierte en un centro magnético. Sin embargo, cuando su actitud o expresión es todo lo contrario, más vale que se marchara del templo porque será un obstáculo para la obra que se intenta realizar. Un orador, bueno o malo, que sabemos cuando en un oficiante en un centro Rosacruz, en una logia, que sabemos que en estos sitios el efecto es positivo, si la causa es positiva, las invocaciones, las oraciones, las palabras de poder son positivas, los efectos son positivos. Pero cuando es negativo, cuando hay un interés material, en Norteamérica hay muchos oradores que se ponen a hablar y convencen a la gente y les hacen que hagan donativos de dinero importantísimos en ese momento, porque les estimulan el aspecto emocional con su palabrería. Y ese efecto para que den una cantidad de dinero que luego a lo mejor al siguiente día o al rato de haber salido del templo se arrepienten, es porque ha habido una influencia invisible sobre él. Pues lo mismo que ocurre en eso, ocurre en los templos y logias cuando lo que se hace es positivo. Hay unas fuerzas, hay una influencia invisible, que son fuerzas, son entidades. Lo que pasa que cuando una entidad en un centro Rosacruz, en una logia, en la iglesia, nos estimula, lo que nos va a estimular no es para ganar dinero, no vamos a salir del templo con las ganas de montar un negocio ni nada parecido. Nos estimula en sentido principalmente en
sobre el cuerpo de deseos, en sentido sentimental, emocional, de deseos elevados, de ideales elevados, en pensar más positivamente. Por eso quizás algunos no se den tanta cuenta. Una de las ventajas de las ceremonias litúrgicas, siempre que sea oficiada por una persona iniciada o con poder sacramental, es que puede eliminar con mayor eficacia toda la negatividad del templo para reemplazarla por otras formas mentales de muy elevada vibración y sutilidad. Este es el caso de una Eucaristía oficiada por un sacerdote o un obispo, por ejemplo. Es cierto que en una logia o un centro también se mantiene cierta limpieza psíquica, también gracias al egregor, pero el poder concedido a un sacerdote siempre es superior que el que pueda tener un oficiante normal, salvo que sea un iniciado. Los oficiantes de los templos de los que en general estamos hablando pueden ser el medio de unión entre los asistentes y los mundos superiores, atrayendo su atención y colaboración para invocar las fuerzas espirituales necesarias que hagan descender la gracia como respuesta a las plegarias o invocaciones. Una vez ocurridos estos hechos es cuando el templo hace de cáliz para que esa energía espiritual efectúe la limpieza de la atmósfera psíquica. No ocurre así, sin embargo, con las personas en general, porque no todas las personas se encuentran en esa predisposición o sintonía con esas fuerzas y energías. Es una pena que en algunos centros y escuelas no se invoquen a los ángeles al principio de los servicios devocionales y espirituales, como ocurre en algunas logias e iglesias. No es que los ángeles acudan a una escuela cuando se hace un oficio como en la misa, pero con que acuda uno para controlar las vidas elementales y espíritus inferiores que evolucionan a través de esas vibraciones sería suficiente. En mi opinión, a un centro como el de cualquier centro de la Fraternidad Rosacruz, donde se hagan correctamente todos los servicios con la frecuencia que se deben hacer y con la intención que se deben hacer, aún así no puede acudir un arcángel, que sí lo hace a una misa mayor, por ejemplo. Pero un ángel sí puede hacerlo para dirigir y controlar las energías que manejan dichos elementales y espíritus inferiores. No olvidemos que los ángeles están en nuestro propio mundo y evolucionan también gracias a lo que pensamos, hacemos y creamos. Por otro lado, también hay que decir que hay elementales y espíritus de la naturaleza pertenecientes a los tres mundos donde evolucionamos. Por tanto, están preparados para hacer trabajos relacionados con los cuatro elementos, es decir, con materia etérica, emocional y mental. Claro que otra cosa sería si el oficiante y algunos colaboradores fueran clarividentes, porque no olvidemos que estos colaboradores invisibles obedecen a las plegarias, a las invocaciones o a las palabras de mando que se puedan hacer o palabras de poder que se pueden hacer en un ritual. De ahí también la importancia de que los oficiantes de los templos en general sepan el significado y el valor del trabajo que están haciendo y si, a su vez, se le explicara a los asistentes noveles, desde luego sería mucho mejor. Queramos o no, lo que se hacen en estos templos, en estas logias, en las iglesias, es una magia. Una magia con una clase de energías, de emociones, de pensamientos, cuyo resultado es una gran influencia espiritual para todas las personas que se encuentran allí. Un templo, sea centro de escuela, logia o iglesia, es perfectamente un refugio espiritual, sobre todo las iglesias cristianas, pero no todas tienen el mismo nivel o grado vibracional dependiendo de la colaboración espiritual y de la negatividad que aporten sus fieles. Una atmósfera psíquica espiritual, como la que se produce en estos servicios, puede verse casi anulada
cuando hay muchos asistentes asiduos que dejan allí sus pensamientos de miedo, preocupaciones, ansiedad, etc. Y cuando dejan las vibraciones de sus emociones de lujuria, pasión, envidia, odio, etcétera, etcétera, etcétera. Si se desea hacer una limpieza, aumentar el poder del egregor y crear un canal invocativo, se debe tener muy en cuenta lo dicho en estas líneas, pero sobre todo el hecho de que el oficiante y los asistentes pongan todo lo mejor de sí mismos para que puedan descender esa gracia del Espíritu sobre el templo. Los mundos superiores se llaman así porque cuanto más elevados están, más oposición encuentran sus energías para descender hacia el mundo físico. El más notable y más cercano es el amoroso y unificador mundo del espíritu de vida. Pero si el hombre no es capaz ni siquiera de crear un canal que se comunique con esos planos, nada puede esperar por muy llenos de espiritualidad que estén. En todos los mundos hay espiritualidad, pero si, por ejemplo, no sabemos crear o emitir sentimientos elevados, no podemos contactar con las regiones más elevadas del mundo emocional para así aumentar el grado vibracional de nuestro cuerpo de deseos. Por eso los fieles y asistentes deberían interesarse por estos asuntos y conocimiento, para hacer de auxiliares en estos oficios, en estos servicios o rituales. Hay otros aspectos y símbolos en los servicios que se hacen en los templos que, aunque algunos no lo crean, tienen gran importancia tanto para los asistentes como para mantener el egregor que allí se encuentre. Ya he dicho que incluso la decoración y todo aquello que embellezca un templo es útil para la armonía y la espiritualidad que se debe desarrollar. Algo similar ocurre con los objetos. Si los objetos simbolizan a las fuerzas o a los planos y sus huestes que se quieren contactar e invocar, se facilitará entonces la creación del canal de conexión con los mundos superiores y la apertura de la conciencia de los que lo desean y ponen de su parte. Por poner un ejemplo, en un centro Rosacruz, todo lo que esté relacionado con esa escuela, con esa orden, estará bien. Lo que esté relacionado con el cristianismo, con Cristo, Jesús, estará bien. Ahora imaginemos que hay allí 20 miembros de la fraternidad, todos en sintonía, los mismos ideales, la misma intención, y un día llegan y se encuentran con que alguien ha puesto allí, la estrella de 5 puntas invertida, que sabemos que simboliza, pues bueno, lo contrario, el diablo, la magia negra, lo que es contrario a los ideales y a la armonía y al equilibrio espiritual, ¿no? La primera impresión de esos miembros va a ser pensar mal, y ese mal pensamiento va a estimular un mal sentimiento, y quizás algunos empiecen a criticar y otros empiecen a pensar peor y a darle vueltas y a sentir pues intenciones de quitarlo y no sé, en fin, todo eso, esa cadena de negatividades es simplemente por un símbolo que han puesto ahí, por un dibujo. Pues lo mismo ocurre con todo lo demás. Todo lo que sea contrario, lo que no embellezca, lo que no cree armonía, lo que no esté en sintonía con lo que representa la escuela, la iglesia, la logia, etc., no cabe ahí y por lo tanto no debería estar. Algo parecido ocurre con la música, el canto y los olores. Cualquier ocultista sabe que el sonido crea formas geométricas y que sus vibraciones se relacionan con determinado color. De ahí la importancia que se debería dar a la música y letra que se ejecute en los templos, así como a los colores que haya. Todo símbolo sagrado representa una línea de fuerza en los planos superiores, y esa línea de fuerza, junto a otras que puede haber, pueden ser puestas en actividad por medio del pensamiento y la palabra. La música clásica es enaltecedora, pero las composiciones clásicas llamadas sacra, música sacra,
lo son mucho más y son capaces de conmover a todo aquel que la comprende y la vive. No todo el mundo la comprende y la vive, ni la música clásica y menos la sacra. La música vivifica la materia etérica, mejor dicho, atrae y estimula a unas vidas que beneficiarán con sus elevadas vibraciones a todo lo que se encuentre en ese lugar. Los signos son comunes en estos variados templos que estamos tratando, y la verdad es que son efectivos porque ponen en armonía vibracional a los cuerpos superiores de los que lo interpretan consciente y devocionalmente. El incienso es otro factor importante en las ceremonias y liturgias, y como he dicho respecto a las invocaciones, es una pena que en algunos servicios u oficios no se utilice, porque un buen incienso, como el de la Iglesia Católica, que incluso el sándalo, diría yo, según el clarividente que he mencionado antes, el Leadbeater de la Sociedad Teosófica Clarividente hizo un estudio sobre esto. El de la Iglesia Católica es una composición concreta, no vale cualquier cosa, que purifica y acrecienta la devoción de todo aquel que le percibe. En mi opinión, lo he estado usando muchísimo tiempo, es cierto. El incienso, como casi todo en el mundo, puede ser benefactor o puede ser perjudicial según su naturaleza. En mi opinión, no todo el incienso es malo dentro de los variados y más conocidos que hay. Al menos a mí me han dado muy buen resultado el de la Iglesia, como he dicho antes, el de la Iglesia Católica. Sobre todo, porque así lo he hecho claro, sobre todo si está bendecido. Y el de sándalo también. Es más, incluso utilizándolo fuera de mis meditaciones y acompañado de música sacra, he podido comprobar que cambia la atmósfera cuando me he trasladado a otra vivienda. Que por suerte o por desgracia me he tenido que cambiar de vivienda 4 o 5 veces. Cuando el incienso está bendecido, sus partículas aportan un sentimiento de paz y de pureza respecto al cuerpo emocional y al mental de la persona que lo inhala. Como toda forma, el incienso tiene cierto grado de vibración en su composición química. Y como incienso, también tiene una longitud de onda que puede variar dependiendo de su composición. Por tanto, es la composición y su correspondiente longitud de onda lo que hace que un incienso afecte positiva o negativamente a nuestros cuerpos superiores. Por tanto, y guiándome más como he dicho antes, por el clarividente Leadbeater, además de por mi experiencia, utilizo el de la Iglesia Católica que lleva benjuí y olíbano, ya que, como he dicho, uno purifica y el otro estimula y aumenta la devoción y otras emociones que ayudan al desarrollo de la espiritualidad. Estoy totalmente de acuerdo en lo que escribió Max Heindel respecto a los inciensos que venden por ahí, estas varitas, porque ya comenzando por la misma fabricación que hacen de ello, pues, está la intención de ganar dinero. No está la intención de que la gente se purifique y se eleve. Entonces ya por la misma vibración que lleva la fabricación ya no es buena. Pero es que la composición química me inclino porque la mayoría tampoco lo es. Pero tampoco significa que todos sean malos, porque un incienso que tenga un olor a rosa o cualquier otra flor, pues quizás no acudan a él elementales malos, simplemente acuden elementales que están en esa sintonía, en esa onda. Pero lo que sí está claro es que al menos para mí, repito, el de la Iglesia Católica, la vibración que tiene, la nota clave, la onda, atrae elementales positivos. No se puede pensar, así lo entiendo yo, que todos los inciensos son malos. Como no todo en el mundo es malo. Hay cosas que sabemos que siendo lo mismo puede ser bueno y puede ser malo. Dependiendo de muchas cosas.
Por lo tanto, yo dejo respeto la opinión de cualquiera. Creo que Max Heindel no se refirió a todos los inciensos en general, ni dijo en concreto tampoco nada sobre el de la Iglesia católica, que normalmente se bendice. Entiendo que alguien opine que casi todos los inciensos que venden sean malos, porque los hacen interesadamente desde el punto de vista material y porque llevan esas mismas vibraciones. Sin embargo, como he dicho, no lo comparto. Un sentimiento o deseo de ayuda a otra persona en un momento de espiritualidad no puede verse anulado por el hecho de que esa persona no lo suela desear a menudo. Lo repito, un deseo de ayuda a una determinada persona que lo necesita, un buen pensamiento, un buen sentimiento, un deseo, en un momento de espiritualidad que una persona tenga, decir, siento la necesidad, el impulso de mandar pensamientos, sentimientos, deseos buenos a esta persona, no puede verse anulado por el hecho de que esa persona no lo suela desear a menudo. O sea, no porque no lo esté haciendo yo todos los días o deseando todos los días, no quiere decir que si un día de verdad lo siento intensamente no tenga el efecto que debe tener. Lo va a tener, claro que sí. Ni un pensamiento fraternal hacia otra persona puede verse impedido para cumplir su misión porque esa persona esté pensando en sí mismo. No. Un pensamiento bueno es llegar a esa persona y si en ese momento no puede alcanzarle, penetrar en su aura, esperará y llegará el momento en que sí lo haga. Un incienso puede ser tratado y envasado pensando que es un medio para ganar dinero, para vivir. Pero eso no significa que sea un impedimento para que, si su naturaleza es benefactora, beneficie la atmósfera y a las personas que haya donde se use. No hay ninguna clase de materia muerta en la naturaleza. Todas las formas tienen vida por muy dormida que esté para nuestros sentidos, y todas emiten una determinada vibración según el elemento químico que la compone. Unas serán benefactoras y otras serán perjudiciales según para quién o para qué sean. Cuando se mezclan gomas que estimulan las más elevadas emociones y los más puros deseos, obtenemos un incienso como el de la Iglesia Católica. Pero si el ignorante químico hace cualquier mezcla sin tener la más mínima consideración al respecto, ya no tendrán los mismos efectos. Aún así, los inciensos suelen ser de una misma fragancia, y eso debería bastar para el entendido. Lo cierto es que el buen incienso atrae a seres de los mundos invisibles para que ayuden a la labor. El incienso bendecido, al igual que el agua bendecida, también expulsa a todas las entidades que puedan estorbar para la purificación de la atmósfera y para promocionar la devoción. Sin embargo, el incienso es más eficaz porque es etéreo y penetra por la nariz. El incienso se ha usado desde hace miles de años, desde Oriente a Occidente, en los templos de unas religiones o de otras. Luego, entonces, ¿por qué no lo vamos a poder usar nosotros? Fin de la segunda parte.